resurja. O sea, la misma mentalidad del Mesías político que tuvieron los discípulos hasta que vieron a Cristo morir en la cruz. Pero necesariamente entonces fue un momento de, ay, qué bonito, vamos a toparnos con este ser tan especial. No, es un momento de decir, wow, esto es impresionante. Aquí esto es importante. Vamos a hacer un acto diplomático. Entonces el acto diplomático no es otra cosa que decirle al rey al que ellos le sirven, mira, la estrella ha nacido. Hay posibilidades de que haya nacido alguien importante. Pudiera ser el rey de los judíos, pudiera ser el rey de otro sitio. Necesitamos ir a investigar. Bien, entonces, esta parte es interesante porque fíjate que Dios se les revela a estos individuos en lo que ellos conocen. Una estrella. Lo que yo le digo a la gente, si Dios se te va a revelar en tu contexto. Se te va a revelar en lo que tú dominas, porque Dios te tiene que impresionar para sacarte de atención de donde tú estás, te desenfoques de lo que tú estás haciendo y te enfoques en Él. Porque ellos en su perspectiva no están esperando a nadie. No, ellos no están esperando a nadie. Y eso es lo grande, que Dios los va a esperar en el camino. Wow. Porque Dios se revela para presentarse. O sea, Dios no se revela para hacer un show. Dios se revela para que la gente lo conozca, para que se encuentre con la verdad. No hay una cosa más grande que vengan unos individuos de unos imperios extraños, se encuentren de momento que Jesús es este niñito que encuentran en Belén, que lo adoren y que regresen a sus tierras a decir, nació el rey de los judíos. Que regresen con la noticia. Entonces se convierten prácticamente en evangelistas sin saber de qué están hablando. Exacto. Porque entonces la historia de Cristo después de la cruz y la resurrección vuelve y recobra sentido con aquellos magos que fueron a ver el niñito. Entonces se conecta la historia del nacimiento con la historia de la resurrección, diciendo, ¿se acuerda aquel mago que fue a ver al niño? Aquel niño, ese lo mataron en una cruz, pero dicen que resucitó de los muertos. Wow. Aquí no hay Facebook, aquí no hay Instagram, aquí no hay Twitter, aquí no hay nada de eso. Entonces, pura impresión humana de lo que Dios es capaz de revelar. Hoy día nosotros hacemos estos relatos y empieza la gente a decir, a hacer y a comentar, porque nuestro conocimiento está tan contaminado con tantas cosas que no puede ver la sencillez de un Dios capaz de manifestarse en la forma en que Él quiera. Si Dios si Dios ha sido capaz de construir este mundo tan espectacular que tenemos nosotros, ¿por qué Dios no pudo poner una estrella en un momento indicado para que reinos de otros lados del mundo vinieran a adorar este bebé? La actitud de adoración, pudiéramos entender que era algo normal, o sea, una genuino y normal, o sea, sí. O es que la impresión fue tal que no tuvieron otra que adorar a aquel niño. Vamos a llegar ahí, para que vea. Esa pregunta es bien buena y ya mismo vamos por ahí. Entonces, ellos salen y toman dos decisiones. Decirle al rey que no van a estar en el reino, tienen que pedir permiso porque trabajan para otro. Aventurar, pues ellos no saben lo que se van a encontrar. Aquí no hay un GPS, aquí lo que hay es una estrella. Que lo más seguro que tienen que estar con ese ojo bien afinado para poderla ver durante el día. Ajá, y durante el día. Durante el día y para poder distinguirla entre la noche. Y en la noche. Entonces, esto es una caminata desértica en un % bien alto. Hay gente hay comentarios que hablan del rey de Seba o Saba, los reinos de el sur de Turquía, Asia Menor, de Tarsi, pero estos reyes no pudieron haber llegado al portal porque estos reyes son de Occidente y el texto habla de Oriente. ¿Sí? Vinieron del Oriente y el Oriente es para allá, para Jordania, para Irán, China, India, de otros sitios, posiblemente de los sitios donde los judíos habían sido cautivos. Dicen que son 3 porque la tradición ha acomodado el número de individuos con el número de regalos. Bien.
Bien, pero no tenemos certeza. Podemos estar hablando de 9, podemos estar hablando de 5, de más de 3, ¿vale? Los nombres se los puso una monjita que tuvo una revelación, no sé si fue el siglo X, siglo XI o más tarde. Y entonces eso después se adoptó en el almanaque Bristol, que todavía está dando bandazos por aquí por Puerto Rico, Claro. de donde se sacaban los nombres de la gente el día que nacían, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, que en casa eran cristianos evangélicos, porque yo nací el 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen. O sea, yo me hubiera llamado Carmelo Narváez. Carmelo. Feliz de la vida. Que no es un mal nombre, dicho de Claro paso. que no. Pero andaban con regalos o era con lo que andaban. Lo segundo, Ajá. como ellos tienen la impresión de que se van a encontrar con un rey o con alguien importante, tienen que llevarse los regalos, porque el regalo es la expresión del reino para establecer relaciones diplomáticas. Bien, bien. El reino de Persia adora y te hace este regalo. Eso, que ya era una práctica. eso es una práctica, Sí. eso iba. Eso es una práctica que se da usualmente en 2 momentos en la historia de los reinos. Cuando nace el hijo de un rey, otros reinos vienen y hacen un regalo en señal de buena voluntad, de paz, de buenas relaciones. Y cuando hay una conquista militar, también se lleva un regalo. Y usualmente son regalos ancestrales. Aquí está el rey de Tebas y te entrega el cetro de nuestra familia que viene de generación en generación. Oh, rey Agamenón. Entonces, eso es un elemento bien importante, porque en los tesoros o en los regalos del que recibe, no solamente está el regalo, está la memoria de quién hizo eso, para que si algún día hay un conflicto bélico, se acuerden de que ese reino había tenido el detalle de sacar a uno de sus hombres como embajador para ahí estar a enviar emisarios de paz. Bien. Qué bien. Entonces, ellos siguen caminando. Hay comentaristas bíblicos que dicen que la posibilidad de que esta gente se conociera desde el principio era bien escasa, que lo más seguro es que se encuentran en el camino, que lo hace más rico todavía la interpretación, porque está diciendo que gente de diferentes puntos vieron lo mismo y se encuentran. Wow. Lo que implica que la revelación de Dios logra que gente de diferentes trasfondos se puedan encontrar en su revelación. Entonces siguen caminando, llegan al palacio, llegan hasta Jerusalén. Y entonces la otra pregunta es, ¿y por qué llegan a Jerusalén? Bueno, llegan a Jerusalén porque los reyes nacen en los palacios. Se supone que Se ahí supone, estuviera. seguro. Y aquí es donde la historia empieza a girar. ¿Por qué, si esta es la estrella que nos pudiera haber revelado que el rey de los judíos ha nacido, el rey de los judíos no está en el palacio? ¿Por qué no está aquí? Acuérdate que estos son sabios, te digo. Esa gente tienen una sapiencia, un conocimiento con ellos inmenso. Entonces, le preguntan a Herodes, que hemos venido porque para nosotros el rey de los judíos nació. Y entonces dice, y ahora estos son los mismos individuos que salieron diciendo, vamos a ver qué pasó, y ahora con certeza le dicen a Herodes que el rey de los judíos nació. Tiene que haber pasado que en el camino la revelación de Dios lo fue transformando. Y que a lo mejor se fueron encontrando con gente que estaban ya celebrando que posiblemente ya mismo el rey nacía. Y este tipo de anuncios, juntamente con lo que estaban viviendo, les fue cambiando la mentalidad. Y ahí tenemos un punto adicional. Las revelaciones de Dios transforman nuestras formas de pensar. Salimos pensando de una forma y terminamos pensando de otra. Usted hoy no piensa como pensaba hace 5 años atrás, ni hace 10 años atrás. Hoy usted piensa distinto sobre muchas cosas de la vida, porque Dios en el camino lo fue transformando. Renovaos por medio de nuestro entendimiento. Renovaos el entendimiento. Transformaos, ¿verdad? Nuestro conocimiento, y no nos conformemos con el conocimiento de este mundo. Esa transformación, quien la provoca es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hay que darle el crédito que se merece. El Espíritu lo único que necesita es una persona que crea en algo,
y tan pronto ocurre eso, él empieza su trabajo. Así que llegaron al palacio. Herodes, dice el texto, que se turbó él y toda Jerusalén con él. Y dice, pero toda Jerusalén vio a los magos. Dice, no. Es que es una imagen metafórica para decir que si el que dirige el pueblo está mal, todo el pueblo va a estar mal. Si la cabeza del pescado huele mal, el resto del cuerpo del pescado va a oler mal. No hay forma alguna. Y entonces se confundió. Pero ¿por qué se confunde Herodes? ¿Qué fue lo que le causó esta turba en la cabeza, que tuvo que buscar escribas para ver dónde había nacido el Mesías y todo ese tipo de cosas? Porque Herodes es un usurpador de trono. Herodes no tiene derecho a ser rey de nada. Herodes ni siquiera es judío. La mamá de Herodes es de la región de Petra. La mamá de Herodes no es judía, es edomita, de la región de Edom, que es de donde vienen después, ¿verdad? Los nabateos. Y por lo tanto, los judíos no lo consideraban judío, porque para ser judío, tu mamá tiene que ser de sangre judía. Y como la mamá no era de sangre judía, entonces no lo reconocían. Su papá, Hircano, se las arregló para acomodarlo en el grupo de los asmoneos, que tenían una pequeña soberanía cuando sacaron, con las guerras de los macabeos, a los seleucidas de la región de Israel, logrando quedarse con 2 bastiones grandes, Galilea y Judea. Entonces, Herodes el Grande se convierte en el gobernador de Judea. Primero, se casa con Marián, una de las descendientes de los macabeos y de las hijas de uno de los sacerdotes importantes, y se acomoda políticamente y llega a Jerusalén y hace negocios con Julio César, emperador romano, para que lo dejen gobernar en la región llamada Israel, ¿verdad? O Judea, para que entonces él le mande a Julio César un dinero al año que lo colectaba a través de los publicanos. Y por eso es que los publicanos, como Mateo y Zaqueo, los odiaban a muerte, porque trabajaban para el Imperio Romano, que era opresor, y de paso para los herodianos, los Herodes, que tampoco eran un besito de coco, como decimos en la calle. Y entonces él se quedó con el poder, sacó a todos los asmoneos que habían, le fortaleció el Gran Sanedrín y se quedó en el mando. Él no es judío, él no es del linaje de David, él no tiene derecho a ser rey. El que llega al poder de esa forma sabe que un día va a venir el verdadero. Entonces, ¿quién trae el anuncio del verdadero? Los magos. Nació el rey de los judíos, ahora es. Se me acabó la dinastía. Una pregunta, Magdiel. Esa procesión, esa caminata, ese viaje, ¿duraría hasta llegar al niño días, semanas, meses? Pues pudo haber durado semanas. Sí, toma tiempo a camello. Desde, digamos, se entiende que uno de los reyes era persa. Llegar desde Irán hasta Israel en camello toma tiempo. Se cree que otro rey era de la región de los nabateos, de Petra. Toma tiempo llegar a camello. ¿Y cuánto tiempo, si sabes, fue la preparación? O sea, esto no fue, mira, nació el rey, vamos para allá. No, eso tomó tiempo. En lo que ven la estrella, identifican lo que está pasando, hablan con el rey, se preparan para salir, eso toma tiempo. Toma meses. Bueno, Cristo nació y ellos posiblemente llegan cuando ya Cristo está cerca de los 2 años. ¡Wow! Vamos a eso ahora. Sí. ¡Wow! O sea, que cuando ellos llegan, ya Cristo no está en el pesebre. El texto dice, y entraron en la casa. Ya están en una casa. Herodes, entonces, reúne a los escribas le hablan de la profecía de Miqueas, que es en Belén, que es una pequeña aldea al sur de Jerusalén, que es famosa, porque de ahí es David. Y lo segundo que es famoso, que las ovejas de Belén tienen una calidad superior por el pastoreo. Raymond Brown, en su libro Introducción, El nacimiento del Mesías, The Birth of the Messiah, plantea que cuando las ovejas venían de Belén a ser sacrificadas en el templo, eran de las pocas ovejas que se les desacreditaba. Primero porque están cerca y segundo porque
sabían que los pastores de Belén eran buenos cuidando ovejas. Entonces Cristo es nacido en Belén y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo es la mejor oveja que Dios sacrificó en la historia de la humanidad para salvar los pecados. O sea, Magdiel, que esto de la tradición de los Reyes Magos que nosotros hacemos hoy para nada es, porque lo que se le enseña a los niños es esta noche llegan los Reyes, porque... Al pesebre. Al pesebre, No, exacto. llegaron al pesebre. Llegaron más tardecito. Llegaron más tarde. Sí. Entonces, Herodes le dice, mira, nació en Belén, pero no quiero pasar por alto que cuando Herodes se confunde, va y busca a los expertos en el texto. Ahí hay un detalle interesante. ¿A dónde tú vas en estas confusiones que vivimos? En esta incertidumbre que el mundo quiere promover. ¿A dónde tú estás yendo a buscar información? Si te estás todo el día en YouTube y estás todo el día buscando información en 40 sitios, obviamente vas a encontrar de todo. Pero ¿eso te está dando paz? No. Lo único que provee paz y certeza es la palabra. Entonces hay que volver a la palabra. No es que nos desconectemos del mundo de la información, es que también busques la palabra. Es que de vez en cuando te leas tus salmos, de vez en cuando repases las notas sobre la historia de Jesús, para que veas las promesas que Dios tiene sobre ti, porque esas promesas pesan más que las noticias del mundo. Yes. Entonces fueron a la Biblia, fueron al texto, perdón, y encontraron a Miqueas y dijo, vayan a Belén, que allí nació, que si esto, que si lo otro, allí lo van a encontrar. Y cuando lleguen allí y lo encuentren, vienen y me avisan para yo también ir a adorarlo. Se supone que tú sabías de esta historia, tú eres de aquí, yo vengo de allá abajo, del otro lado, de otro barrio. Pero aquí en otra parte de la historia, ellos llegan y dice, y entrando en su casa. Y aquí algunas veces la gente le da interpretaciones, tenían casa en Belén y después tienen un taller y otra casa en Nazaret. Y hermano, en el tiempo bíblico no hay time sharing. Usted lo más que puede tener es una casa. ¿No? Este asunto de estar tratando de interpretar los textos para probar riqueza. Nosotros no necesitamos un Cristo rico. Cristo es dueño de todo. A Él se le da la alabanza porque todas las riquezas son de Él. Porque Él es el verbo por lo cual todo fue creado y para lo cual todo ha sido creado. Yo necesito un Cristo de presencia, un Cristo de amor, un Cristo de misericordia. Porque hay ocasiones en la vida que las posesiones materiales no me pueden brindar lo que solamente Cristo me puede dar. Porque hay muchos momentos en la vida donde yo quisiera dejar todo lo que tengo por un momento de alegría permanente en el corazón. Porque hay gente en el mundo que lo tiene todo y no tiene nada. Simplemente porque con todo lo que tienen no pueden reírse, no pueden ser felices, no pueden estar alegres, no pueden tener paz. No pueden ni siquiera pensar en el próximo proyecto de sus vidas. No tienen motivación, no tienen iniciativa, porque en algún momento del camino todo se acabó. O sea, este Cristo es otra cosa. Pero es que ahí dice que entraron a su casa. Vamos a ver. Oikio en griego. Oikia y oikeo. Mi casa. Oikia, mi casa, la casa que me pertenece. Oikio, la casa de mi familia. Que cuando yo digo a la gente, voy para casa, a lo mejor no voy a mi casa, voy a casa de mi mamá, porque mi cuarto está allí. Claro, sí. Bien. Y oikeo, la casa de aquellos que se tratan como familia, en la casa de mi padre. No somos de sangre, pero nos vamos a tratar como familia. Esas casas de antes, donde tú ibas y te quedabas una noche. Yo tengo unos recuerdos tan bonitos en mi infancia, y no sé si alguno de ellos me estará escuchando en la mañana de hoy, pero la familia Bari, Missy Jovet, muy amiga de mi mamá, maestra de escuela, tenía 4 hijos, en este orden, Dalet, José Miguel, Carmen Margarita y Jorge. Jorge era contemporáneo conmigo, y para mí esa era la casa de los sueños. Llegar allí a casa de ellos era sentirme que era mi familia. Yo aprendí tanto con ellos. Muchas de las cosas que me acompañan a lo largo de la vida, lo aprendí yo en aquella humilde casa, de aquellos seres que se trataban de una forma espectacular. Dios los bendiga donde estén, y Dios quiere estén todos con vida y con salud. Y Cristo
está en casa posiblemente de unos familiares, de gente que los encontró en el pesebre y posiblemente le dijeron, mire, vénganse para casa, vénganse a casa, quédense aquí. Ahí es que llegan los magos. No es el pesebre, es ahí donde ellos llegan. Y encuentran al niño ya no envuelto en pañales en un pesebre, lo encuentran en los brazos de María. Y aquí ocurre un fenómeno que es la pregunta de Fernán de ahorita. ¿Qué vieron esta gente? Porque Cristo, ellos vienen buscando al Rey de los Mesías, que no está en el palacio, que no es familia de Herodes. ¿Está en una casa? Está en una casa en Belén, que no es una gran casa, porque son casitas de gente de pastores, que es lo más que hay en Belén. Encuentran al nene en los brazos de su mamá, posiblemente con la ropita común y corriente de la gente de la época. Esta gente viene vestidos con atuendos reales, con lino, con seda, con líneas de oro, tú sabes, de brillo, y ven a aquel nenito en aquellas condiciones y no se frustraron. Será todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Exactamente. No se frustraron. No se frustraron. No dijeron, esto es un fiasco, este no es el rey de los judíos. No puede ser que una estrella esté aquí alumbrando este bebé en estas condiciones. El rey de los judíos. Este es el rey que va a levantar un imperio y la nación y por la cual tenemos que venir aquí a traerle regalos para establecer paz. Y ahí es donde se da la verdadera revelación de Dios, que no es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino, no son mis expectativas, es la verdad de Dios lo que va a pesar siempre sobre todas las cosas. Y si usted lee la Biblia, desde el Génesis y el Apocalipsis, se va a encontrar un Dios que siempre está sorprendiendo a la gente. Que ¿se imagina la sorpresa que se llevó Goliat cuando ve a aquel pobre flinche muchacho de frente, flaco y gillo, a decirle, pero esto es lo que ustedes tienen para venir contra mí? Cuando el faraón se encuentra con José, dice, este es el hebreo que interpreta los sueños, esto es lo que hay. Cuando Gedeón va a pelear contra todo el mundo y que con 300 hombres vamos a dominar esto. Siempre Dios está en la regla de la sorpresa, en la línea de la impresión, de impresionar, en la línea de lo que crea una expectación no imaginada. Sí, este es el bebé, este es el bebé. O sea que en esta época eso hubiese sido una frustración un para desastre. muchos. Sí, mira, vámonos, olvídate, se aguó la parranda, llévate a los músicos y vámonos para otro lado. Pero ellos dijeron, dice el texto, es que la forma en que está escrito, hay que leerlo. Dice, y al entrar en la casa, verso 11 del capítulo 2, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿En vez de frustrarse y salir del lado? No. Y aquí viene un punto adicional. Las revelaciones de Dios producen visión. Visión es la capacidad de ver lo que otro no ve. ¿Qué vieron estos magos? ¿A un niño? No. Vieron al rey en el niño. Por eso es que se postraron y lo adoraron. Y es una pregunta válida en la mañana de hoy. Es, ¿qué estás viendo tú? Cuando tú ves a Cristo, ¿qué es lo que tú ves? ¿Ves meramente el Salvador o ves al Señor? ¿Ves al amo? ¿Ves al dueño? ¿Ves a tu maestro? Hay que mirar a Cristo con todos los ojos posibles y de todas las formas posibles. Y esto es interesante porque la capacidad del ser humano para adorar es una capacidad innata. Dios la puso con el soplo. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu. ¿De dónde viene el espíritu? Del soplo que Dios pone en el ser humano. El ser humano fue diseñado para adorar a Dios. Uno encontrarse con el Creador. Por eso que los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo cuenta la gloria de Dios. Quiere decir que la naturaleza tiene la capacidad de decirme cuán grande es Dios. Yo entonces debería adorarlo y dejarme de estar preguntando tanta cosa
para ver si adora o no adora, si Cristo es el Hijo de Dios, si no es el Hijo de Dios, si es el Salvador, si no es el Salvador, si aquella gente tiene la razón, si el bautismo es así, si la cena es esto, si lo otro. Dejémonos de eso un rato. Si era pobre o no, porque si era hay pobre, mucho si era dilema rico. Ajá. Aquí viene una, que como le entregaron incienso, oro y mirra, esa es la pensión que el Padre le dio para que él pudiera vivir 33 años en la tierra. Eso es Wow. una interpretación traída por los pelos. Sí. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuántos camellos hay que traer desde Persia para que tú tengas oro, incienso y mirra para 33 años? Es un vagón de Silán de 18 pies. Sí, sí. No hay manera. No hay manera. Pero eso no son juguetes para un niño. No, claro, un carrito, una maraca hubiera sido algo mejor. Pero ¿qué tal si yo te digo que los 3 productos que más se vendían en el mercado egipcio eran oro, incienso y mirra? ¿Qué tal si yo te digo que aunque José y María no sabían para dónde iban después y los magos mucho menos, ya Dios sabía que iban a tener que ir corriendo a Egipto porque Herodes lo quería matar? ¿Y qué iba a pasar cuando llegara José a Egipto? Montar un taller de carpintería como la gente se lo imagina, bien precioso, haciendo ebanistas, balaustre y formica para los gabinetes, que eso no existe en el tiempo de Jesús. No iban a poder sobrevivir tan rápido, pero tenían para sobrevivir porque ya le habían provisto los regalos para que pudieran prevalecer en tierra extraña. Lo que implica que Dios te pudo haber hecho regalos a ti, supuestamente a destiempo, pero es preparándote para lo que te vas a enfrentar adelante, para que no te escasee, para que no te falte, para que no tengas ninguna necesidad, porque Dios conoce lo que va a venir. O sea, que tiene cuidado de ti, del que te rodea, porque era cuidado para su padre. Seguro. Para su madre. Y, no sé. Seguro que sí, Fernández, me va a preguntar algo. Hay una relación entre el regalo y la adoración. O sea, sí. El regalo es para adorar. Porque es lo mejor de mí. Bien. Físicamente, juntamente con mi adoración, que es lo mejor de mí espiritualmente. Hay una combinación. Entonces yo me voy, pero te dejo mi regalo. Que es la señal de que existe un bonding, una relación entre nosotros. Y en este caso ese regalo no es un adornito no. que lo van a poner encima de la mesa. No, ni se lo van a poner encima tampoco. Bien. Ni se lo van a comer, ni no. O sea, nada que ver. Es para una provisión. Es una provisión. Y sabemos que Egipto tenía un buen mercado de incienso y mirra, porque eso es lo que vendían los ismaelitas. Tienen que ir a leer el Génesis. Cuando se llevan a José, ellos van camino a Egipto a vender incienso y mirra. Y hay algo interesante que cuando hay una invasión musulmana en la región de Belén, después que se construyó la Basílica de la Natividad, año 327 después de Cristo aproximadamente, esa basílica no la destruyeron porque había una imagen de los magos en una pared. Eso. Entonces cuando los musulmanes llegan, los musulmanes persas, ven a los magos vestidos con ropas persas, deciden no tumbar la basílica, porque algo importante tiene que haber pasado allí para que esos magos que tienen realeza, ropa real persa, estuvieran pintados en esa pared. Y por eso esa basílica sobrevivió a las destrucciones musulmanas. Es decir que hay una tradición bien fuerte de la visita de los magos, los sabios, a adorar a Jesús. ¿Qué impacto habría tenido ese encuentro en la vida de esa gente? O sea, ¿cómo habrán regresado por dentro, no? Tiene que haber sido algo importante porque asocia todos los puntos que hemos hablado, y esta gente cuando regresa tiene que haber dicho, mira, el que está reinando en Israel no es el rey. Hay una asociación con los romanos que no son amigos de estos reyes. Vamos a verlo así. Segundo, el que es el rey nació a las afueras. Y ese muchachito que no viene aparentemente de clase de realeza, la promesa está sobre él. Así que lo que viene de camino, tienen que haber dicho estos reyes, lo que viene de camino es algo grande que nosotros no vamos a saber. Y obviamente algo grande fue el ministerio de Cristo, la muerte, resurrección y el establecimiento de un evangelio que se expandió a lo largo y ancho del Medio Oriente a través del Imperio Romano. Y la vida de los que quedaron acá también debió de haber sido impactada, porque imagínate, uno se impresiona, tú sabes lo que es recibir una visita así en tu casa.
Así es. Y la historia termina con algo bien impresionante, que Dios se les revela y les hace saber que no vuelvan por el mismo camino, porque Herodes está velando para matarlo. Wow. Y aquí termino diciendo, los hermanos, recuerde bien algo en el día de hoy. Usted pudo haber llegado por el peor camino a Cristo, pero una vez usted se cruce con Él, nunca va a regresar por ese camino. Usted pudo haber regresado pudo haber llegado a Cristo por el camino de la depresión, de la escasez, de la angustia, de la crisis, pero una vez usted se encontró con el niño, lo adoró, le entregó su corazón, usted salió por el camino de la victoria, el camino de la paz, el camino del amor y sobre todo con compañía, porque usted se encontró con Cristo y ahora Cristo se fue contigo. Convierte tu corazón en una casa donde puedas adorar a Jesús y entregarle lo mejor de ti. Qué hermoso. Ya yo creo que el Día de Reyes cobra otro sentido. Sí. De hoy en adelante para muchos de nosotros cobra otro sentido. Detalles que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Quizás a discutir. Y los dilemas de que si el pesebre, que si los regalos. Yo creo que es algo más profundo que eso. Alguien escribe que los reyes no vieron la circunstancia, vieron al niño. Amén. Perfecto, eso está espectacular. No vieron las circunstancias, sino al niño. Hay que ver al niño, hay que ver a Jesús. Una nota rápida. Un gran tipo, José, ¿verdad? José es de los más grandes de todo el Nuevo Testamento. Sí, ¿verdad? Hay que tener la túnica de José para estar enamorado de una jovencita doncella virgen que de momento te diga yo estoy embarazada. Y dije, esto aquí va a formar un problema. Creer que es del Espíritu Santo, quedarse ahí, apadrinarlos, protegerlos, cubrirlos y cumplir con una misión de que El Salvador tuviera un padre en la tierra para que pudiera echar adelante un ministerio. En este tiempo José hubiese sido... No, olvídate de eso, de malas expresiones para adelante, las que no se pueden imaginar. Y María, ni te digo, de Mariana cualquiera, olvídate de eso. Exactamente. Pero es interesante que la familia que más estamos elogiando en esta época está compuesta por una madre soltera y un padrastro. Qué bonito. Señoras y señores, Palabra Viva, edición especial de Día de Reyes, MagdalNarváez.com.